Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre qué es la sintaxis, qué cosas analiza este estudio, cuál es su función y para esto, para entender, vamos a ir observando algunos ejemplos. Bueno, ¿qué es la sintaxis? La sintaxis es una parte de la gramática que se encarga de analizar y estudiar la combinación y la relación entre las palabras. ¿Cuál es su función? Bueno, su función eh, es analizar el orden correcto de las palabras eh, con el fin de que las oraciones, las ideas, los textos sean interpretados de manera correcta. Es organizar las palabras de forma que tengan sentido y de tal manera poder mantener lo que uno quiere expresar y manifestar. Ahora les voy a mostrar un ejemplo para que entiendan mejor sobre la importancia de lo que es la sintaxis en la gramática. Bueno, con este sencillo ejemplo pueden comprender la importancia de esta pequeña parte de la gramática. Ahora pasaremos a sus unidades de estudio. Una de sus unidades de estudio es el sintagma, que es el conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un núcleo, con una cierta estructura. Ahora a seguir les voy a presentar un ejemplo sobre esta estructura. Bueno, ahora les voy a explicar que tenemos cuatro tipos de sintagmas. Estos sintagmas dependen de la palabra que funcione como núcleo. Tenemos el sintagma nominal, que es cuando el núcleo es un sustantivo. Acá les voy a dejar un ejemplo. Los gatos pequeños, donde la palabra núcleo es gatos, el sustantivo. Tenemos también el sintagma adjetival, que es cuando el núcleo es un adjetivo, bastante agradable, donde el núcleo es un adjetivo, en cambio es modificado por un adverbio bastante de cantidad. Luego tenemos el sintagma adverbial, que es cuando una palabra o un conjunto de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Muy temprano, el núcleo es un adverbio, Muy temprano, el núcleo es un adverbio, pero este adverbio es modificado por otro adverbio, un adverbio de cantidad. Y después tenemos el sintagma verbal, donde el núcleo de la palabra, el núcleo del sintagma, perdón, es un verbo. Eh, trabajó temprano, donde el núcleo es trabajó y también está modificado por un adverbio, pero de... Esta disciplina se encarga de saber cómo están compuestas las palabras, cómo se combinan y cómo se crean nuevas palabras, o sea que estudia la estructura de las palabras. La unidad de estudio de la morfología es el morfema y la palabra. El morfema sería la unidad mínima con significado del estudio de la lengua y la palabra sería la unidad máxima de estudio de la morfología. Cabe destacar que la morfología solamente se encarga del estudio de la palabra, no va más allá de eso. La misma se divide en dos partes o en dos disciplinas, que sería la morfología flexiva y la morfología léxica. En la flexiva vamos a estudiar las variaciones de la palabra, vamos a ver si aportan información gramatical, número, plural o singular, género, femenino o masculino, el verbo y la persona. Acá les voy a dejar un ejemplo donde se puede ver dicha información gramatical. En la palabra niños o niñas tenemos un morfema base niño, el morfema flexivo número plural porque termina en S y el de género masculino o femenino. La morfología léxica se va a encargar de estudiar la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otra. La morfología léxica se divide en dos partes o dos subdisciplinas, que es la derivación y la composición. Acá también les voy a dejar un ejemplo donde se pueden ver las dos subdisciplinas.
En la derivación se forman palabras mediante la base, en el ejemplo dormir, siendo el morfema léxico dormir, si le agregamos un sufijo, totalmente cambia la palabra, dormitorio. En la composición se forman nuevas palabras mediante la unión de dos bases léxicas, ya sea con un prefijo o un sufijo. Un ejemplo de eso, telaraño.